Vamos a compartir un fragmento del cuento El comerciante de palabras, de Jean-Claude Carrier, publicado en el libro El Círculo de los Mentirosos. Me gusta contar que intenté pasar el cuento en su formato original a través de mí, pero no pude lograrlo. Así que me permití editarlo, sin agregar nada mío. Solamente intenté respetar el mensaje original siempre que me fue posible hacerlo según mi capacidad, la musicalidad original, la literatura original. Y agregué solamente los puentes indispensables para unir las partes. Espero que el mensaje pueda llegar a destino como fue concebido por su creador. Y ojalá que lo disfrutes. En el siglo XIX, en los estados balcánicos de fronteras cambiantes, había un hombre que iba de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. Era un comerciante de palabras. Recogía palabras durante sus viajes, se las ofrecía a las personas que las necesitaban en diferentes países. A la gente de las montañas, por ejemplo, les enseñaba la palabra marea y la palabra ola, y les explicaba estos fenómenos. A quienes se mantenían alejados de la civilización mecánica les llevaba las palabras automóvil, avión o submarino. En los países tórridos hablaba de nieve y de glaciares. Si este hombre llegó a ser casi célebre en su vida, al menos entre los amantes del vocabulario y del lenguaje, es porque ponía en su trabajo una rara pasión. Y así, a las simples denominaciones añadía por iniciativa propia palabras que se aplicaban a las emociones, a los sentimientos, a los recovecos del pensamiento, a los estados del espíritu sutiles y peculiares. Sus palabras procedían de todos los países de la tierra, de tal forma que los pueblos que se nutrían de sus aportaciones se expresaban a veces en una lengua que brillaba como un mosaico universal. En un viaje a Portugal había recogido la famosa saudade, que también se siente en Brasil, una tristeza en forma de falta, de ausencia por algo que hemos tenido y ya no tenemos. De Austria, y mucho antes de que la palabra conociera la fortuna de la que goza hoy en día, se llevó la palabra kitsch, ese nombre adjetivo irreemplazable que también dice lo que dice y que ninguna otra palabra es capaz de decir. En España había descubierto y registrado la palabra cursi, que no puede traducirse a otra lengua salvo extendiéndose 10 líneas, porque significa a la vez un poco pasado de moda, una elegancia torpe, un poco demasiado visible, bastante estúpida, pero con una pizca de simpatía, con buena voluntad, amabilidad, un asomo precisamente de kitsch, un deseo de actuar bien, de comportarse bien, de respetar las convenciones sociales, lo correcto, los buenos modales. Aunque demos vueltas y vueltas en torno a ella, no terminaríamos nunca de definir lo que la palabra cursi dice tan fácilmente en 2 sílabas y en un instante. Cuando llegaba a un lugar, en parajes donde pocos viajeros de la época se aventuraban, acudían a verlo a la caída de la noche algunos vecinos que se dirigían a él como un confesor. Le contaban todo tipo de cosas con detalle, tratando de describir el sentimiento que experimentaban y para el cual no encontraban la palabra justa en su lengua. El comerciante de palabras escuchaba con atención. Formulaba a veces algunas preguntas breves y les proponía una o dos palabras, nunca más. En ocasiones pedía un tiempo prolongado para reflexionar, a veces toda la noche. Se iba a consultar sus miles de anotaciones en los numerosísimos cuadernos que llenaban su carreta. Detrás de sus esfuerzos relacionados con el trabajo cotidiano, el hombre desarrollaba una teoría grave y secreta según la cual todos los pueblos de la tierra piensan y sienten de la misma manera, pero la ausencia de palabras de unos y otros puede impedir que tal o cual sentimiento aflore. De ese modo, nos creemos desprovistos de lo que no podemos nombrar. Una mujer, la antigua Serbia, aproximadamente en 1935 acudió a quejarse de un trato abominable y repugnante por parte de un hombre. Él le propuso la palabra francesa dégueulasse, diciéndole que lo que no conocía era un vocabulario más evocador que este para definir lo que a la mujer le pasaba. De la misma lengua, desde el principio de su recorrido había tomado las palabras de Beauville y de Beauvilliard.
Su teoría era que la cosa existe en todas partes, pero en todas partes falta la palabra que la define. Guardaba en un lugar aparte sus palabras favoritas, que no siempre constituían el grueso de sus ventas. Pensando y comparando se había dado cuenta de que la palabra elegante es la misma en una docena de lenguas. Una palabra muy lograda, por cierto, y decía que contiene su propia idea en su propia forma. ¿Quién la habría inventado? La palabra melancolía le provocaba la misma reflexión. ¿Quién le habrá dado esa resonancia de campanas tristes? ¿Quién le habrá vendido tanto durante tantos años en Europa? El comerciante saboreaba la belleza de las palabras como persona de mundo porque conocía su precio y su valor. Le gustaban las palabras más que las palabras solas, aisladas, ricas solo por su propia fuerza. Consideraba que la disposición de las frases, siempre artificial y a menudo arbitraria, privaba a las palabras de su belleza salvaje individual y las ahogaba en el embrollo de la sintaxis. Una palabra, una sola, le bastaba para poner al mundo en marcha, para desentrañar un nuevo secreto, para añadir un nuevo resplandor. Se asombraba de que la palabra chocolate fuera poco más o menos igual en todas las lenguas, mientras que mariposa cambiaba radicalmente de nombre de un país a otro, conservando sin embargo una sonoridad evocadora y fascinante. Farfala, butterfly, papillon, parvané. Saboreaba incansablemente la palabra española entrañable, que traduce mal la francesa delectable, porque le falta, como en la saudade, un matiz de nostalgia. Conocimos la plenitud allí, en ese lugar entrañable, y la hemos perdido. Del mismo modo, con tristeza real, enseñaba y vendía, procedente también del castellano, la despedida, que es un adiós para siempre. Afirmaba que era imposible pronunciar aquella palabra sin que el corazón se encogiera y se llenaran los ojos de lágrimas. Percibía en ella una imagen cabal de nuestra vida. Cada palabra sonora y bien formada le procuraba una encendida alegría, y así avanzaba por un paisaje sin fin que lo mantenía en constante admiración. No se sentía capaz de comprender por qué, cuando sucedió la catástrofe de Babel, Dios creyó castigar a los hombres multiplicando las lenguas, cuando en realidad logró todo lo contrario. En aquella multitud, en aquel océano de palabras, él veía un magnífico regalo que nada podía igualar. En el transcurso de un viaje a Irán, descubrió la palabra tarof, que se emplea cuando rechazamos algo que en realidad deseamos mucho. Eso se llama hacer tarof, una actitud humana mucho más frecuente en Irán que en otros países. También de Irán tomó la palabra kuft, interjección de desdén, incluso de desprecio, que él proponía junto con la europea berk, también muy expresiva, pero que como necesita acompañarse con un gesto, corre el peligro de parecer vulgar. Con la edad aumentaron sus ambiciones. Pensó que su pequeño comercio podía hacer a las personas mejores, enseñándoles, por ejemplo, la palabra justicia, que encontraba un poco por todas partes en Europa, o la palabra compasión, que compró a cambio de un tazón de arroz a un buhonero famélico que volvía a pie del Tíbet. En la India recogió la palabra dharma, pero como el hombre hablaba muy poco y brevemente, tuvo dificultades para que en otros países se la aceptara. Esta palabra, concepto que la gente no comprendía y confundía a menudo con karma, lo que le molestaba mucho. Hacia comienzos de los años 70, poco a poco percibió una disminución en la curiosidad de los pueblos que visitaba, como si tuvieran menos necesidad de palabras o al menos de palabras nuevas, de palabras llegadas de otros lugares. Al principio creyó que el desinterés sería pasajero, pero se engañaba. En esos años notó que las palabras parking, shopping y la compuesta weekend se difundían a gran velocidad por todo el planeta y que la mayor parte de la gente parecía comprender perfectamente sus significados. Constataba espantado que la mayoría de los habitantes de la Tierra para ese entonces, en lugar de decir en sus diferentes lenguas estoy de acuerdo, se conformaban con un lacónico ok. Se invitaban a beber un drink, llevaban jeans y t-shirts, tragaban a toda prisa fast foods y así sucesivamente. Todo se volvía top y esa invasión prosiguió durante toda la década. En los años 80 descubrió una frase de Jorge Luis Borges que decía que para los hombres de su generación no hablar francés era casi un signo de alfabetismo y que se había pasado del francés al inglés y del inglés a la ignorancia total.
Percibía que la atmósfera del mundo se modificaba vertiginosa y peligrosamente. No le quedó más remedio que empezar a rendirse ante la evidencia. Desaparecían las palabras todos los días y para siempre, tragadas por el abismo oscuro del olvido que constituye el infierno del lenguaje y al que nuestra pereza le abre las puertas de par en par. Sí, cada vez había menos palabras en el mundo, se había acabado el optimismo mágico del siglo XIX y de la primera mitad del siguiente. Los oídos humanos se cerraban a las palabras de los otros. De repente, para usar una palabra que le gustaba, su comercio periclitó. A veces pasaba semanas enteras sin vender una sola palabra. Como vivía de sus menguados ahorros, comía poco y dormía con bastante frecuencia al sereno de la noche. En los años 90, los más jóvenes trataron de adaptarse a la web, al site, al chat y al más tarde al blog, pero en materia de vocabulario eso no los ha llevado muy lejos. El gran comercio tomaba otros caminos. Al acercarse al final del siglo XX, el vendedor de palabras comprendió que la situación estaba irreversiblemente perdida y que lo que había constituido el eje y el alma de su vida iba a desaparecer. Por inverosímil que pudiera parecer, la humanidad se contentaba con un vocabulario empobrecido y mediocre. La maldición de Babel se cumplía, pero al revés. ¿Cuáles serían las consecuencias en la inteligencia y en la belleza y en las relaciones entre los hombres y los países? Aquella situación le recordaba al árbol de frondosa copa que poco a poco iba perdiendo las hojas y las ramas para convertirse en un tronco seco. A veces se atrevía a imaginar un universo en el que noche tras noche, por ausencia de mirada, se borran las estrellas. El comerciante de palabras, con más de 80 años al comenzar el año 2000, iba de casa en casa, despacio, tendiendo la mano. Ya no tenía nada para ofrecer como mercancía a quienes por lo demás nada le pedían. Murió solo, en alguna parte del camino de montaña entre Macedonia y Bulgaria, y nadie nunca supo cuál fue su última palabra. El comerciante de palabras, el círculo de los mentirosos de Jean-Claude Carrière.